No sé en qué momento empezó todo. Tal vez fue esa noche en que dejamos de ser niños. El chavo y yo solíamos jugar con una pelota vieja, lanzarla entre los pasillos, reír hasta que doña Florinda nos gritara desde su ventana que nos calláramos. La vecindad tenía su rutina. Don Ramón en la banqueta, el profesor Girafales con su rosa, y yo, Kiko, siguiendo al chavo a todas partes como si fuera su sombra. Pero algo cambió. Esa noche. Esa maldita noche. Recuerdo que no podía dormir. Mamá se había encerrado en la cocina gritando cosas sin sentido. Golpeaba las paredes, hablaba con voces que no estaban allí. Me tapé los oídos. Entonces escuché un golpe en la ventana. Era el chavo. Kiko. Ven. Quiero enseñarte algo. Nunca antes lo había visto así. Tenía los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. Sonreía, pero su sonrisa era tensa, nerviosa, como si algo dentro de él estuviera roto. Salimos por la reja oxidada del patio trasero. Caminamos por calles que nunca habíamos pisado. El aire olía a hierro, a carne podrida. Y los postes parpadeaban con luces débiles, como si quisieran advertirnos de lo que venía. Allá. Dijo el chavo, señalando un callejón. Un grupo de hombres estaba reunido, cubiertos con capuchas negras. Uno de ellos sostenía un saco que goteaba sangre fresca. Al abrirlo, vi lo que había dentro. Un perro desollado, con los ojos aún abiertos, mirándome, temblando. Vomité. ¿Qué es esto? Pregunté entre arcadas. Uno de los hombres se acercó. Su cara estaba llena de cicatrices, y le faltaban varios dientes. ¿Quieren probar algo especial, niños? Nos entregó una pequeña bolsita con un polvo blanco. El chavo lo tomó sin preguntar. Yo temblaba. No entendía nada. Él aspiró profundamente y, de pronto, sus ojos se dilataron como si pudiera ver el infierno. Me miró y sonrió de una forma que me heló la sangre. Hazlo, Kiko. Se siente increíble. Y lo hice. Desde ese momento, todo se volvió un delirio. No sentía miedo, ni frío, ni hambre. Todo era risas, luces, voces distorsionadas. Veía sombras bailando sobre los muros, serpientes saliendo del suelo, figuras gritando mi nombre. Nos llevaron a una casa abandonada. Allí, había cuchillos oxidados, sillas con correas, y manchas oscuras en las paredes que olían a muerte. Un hombre atado a una silla lloraba. Uno de los encapuchados nos dio una navaja. Si quieren más, tienen que aprender. Yo no quería. No quería. Pero el chavo lo hizo sin titubear. Lo vi clavar la hoja en el muslo del hombre, arrancarle un grito tan profundo que me dejó sordo por segundos. La sangre brotaba como una fuente rota. La lengua del chavo se asomó para lamer la sangre que le salpicó en la cara. Se reía. Se reía. Me pasaron la navaja. Temblaba tanto que apenas podía sostenerla. Hazlo, Kiko, hazlo. Decía el chavo. Yo lloraba. Pero también quería más de ese polvo. Esa fue nuestra primera noche. La primera de muchas. Ahora, cuando me miro al espejo, no veo a Kiko. Veo a una bestia con las manos manchadas y las uñas negras de mugre y sangre seca. Mamá ya no me habla. Solo grita sola en la cocina. El chavo ya no duerme. Se sienta frente a su barril vacío, murmurando cosas como si hablara con los muertos. Y yo no puedo dejar de desear la siguiente dosis. Amanecía, pero la luz del sol ya no traía consuelo. Me ardían los ojos, la boca estaba seca y mi cuerpo temblaba como si algo dentro de mí supiera que estábamos condenados. El chavo me sacudió el hombro. Kiko. Es hora de trabajar. Esa palabra ya no significaba lo mismo. Trabajar ahora era matar. Torturar. Romper huesos y arrancar gritos como si fueran monedas de cambio por otra bolsita de polvo. Aquella mañana fuimos llevados en una camioneta vieja, cubierta con lonas sucias y manchadas. En la parte trasera, había herramientas oxidadas. Martillos, tenazas, palas, y un soplete. Yo cerraba los ojos, fingía que no estaba ahí. Pero el chavo los miraba como un niño en una juguetería. Llegamos a una bodega alejada, en un terreno baldío donde ni los perros se atrevían a acercarse. El aire era denso, apestaba a orina, carne y quemado. Una lámpara colgaba del techo por un solo cable, parpadeando como si la electricidad misma se negara a participar en lo que allí ocurría. Nos entregaron a otro cliente.
Era un tipo joven, no tendría más de 20. Estaba atado a una silla metálica. Sus pies descalzos sangraban, y tenía la boca amordazada con cinta negra. Alguien había tallado su nombre en su pecho desnudo con un cuchillo. Luis. Uno de los encapuchados me entregó una bolsa de polvo, pero no la soltó del todo. Tienen que ganársela. Me dolía el alma. Aún podía escuchar a mamá gritándome cosas desde la cocina, allá en la vecindad. Pero su voz era débil, lejana. Como si viniera de otro mundo. El chavo fue el primero en actuar. Se acercó al chico atado y le cortó el párpado izquierdo. Luis se retorció como un pez fuera del agua, un sonido entre rugido y llanto salió de su garganta, sofocado por la cinta. El chavo reía como un demente, con sangre salpicándole la frente. No había humanidad en sus ojos. Kiko. Kiko, hazlo tú. Dale con esto. Me pasó una tenaza oxidada. No, no puedo. Pero sí pude. La sustancia ya hervía en mi sangre, exigiendo. El cuerpo me ardía por dentro, como si larvas me comieran desde la columna vertebral. Tomé las tenazas, cerré los ojos. Y las apreté con fuerza sobre uno de los dedos del muchacho. El crujido del hueso. El chorro de sangre tibia que me empapó el rostro. El grito ahogado. Vomité. Pero lo hice. Nos premiaron con la bolsa. Corrimos a una esquina, aspiramos como locos, y el mundo se quebró de nuevo. El suelo era de carne palpitante, las paredes respiraban, y figuras sin rostro nos susurraban secretos. Me vi a mí mismo, desfigurado, con los ojos fuera de sus órbitas, riendo. El chavo saltaba entre charcos de sangre, cantando canciones infantiles con una voz distorsionada y rota. Ya no somos niños, Kiko. Ya no. Después de cada trabajo, nos dejaban en la vecindad como si nada. A veces, el profesor Girafales nos veía pasar, pero desviaba la mirada. Doña Florinda lloraba a solas en su cuarto. Nadie decía nada. Nadie preguntaba por qué el chavo y yo volvíamos cubiertos de mugre y ojeras, oliendo a muerte. Pero cada noche, cada maldita noche, salíamos otra vez. No por necesidad, sino por adicción. Nos habíamos convertido en dos espectros, dos sombras enfermas de deseo, sirviendo a monstruos humanos por una bolsita blanca. Pero algo dentro de mí comenzaba a romperse. Algo me decía que pronto, muy pronto, no habría más regreso. Ya no sabíamos qué día era. La vecindad seguía en pie, pero parecía una maqueta de cartón. Las paredes se desmoronaban, los rostros eran máscaras vacías. La risa del señor Barriga se había vuelto un chillido rasposo. El profesor Girafales ya no salía. Doña Florinda hablaba sola, sus labios agrietados murmurando oraciones al revés. Y el chavo. El chavo ya no hablaba. Solo reía. Reía con los labios llenos de costras, los dientes negros y los ojos desorbitados. Pasaba horas enteras frente a su barril, acariciando una navaja oxidada, como si fuera su peluche de la infancia. A veces le hablaba al barril. Decía que alguien vivía dentro. Que le decía qué hacer. Yo lo miraba desde mi rincón, abrazando las rodillas, con los brazos llenos de pinchazos morados, y la piel de mis venas ardiendo como si insectos se me arrastraran por dentro. Ese día nos llamaron a un sitio nuevo. Una casa sin puertas, con las paredes manchadas de manos infantiles en sangre seca. Había dibujos en el suelo, hechos con uñas arrancadas. Una voz nos dijo desde la oscuridad. Hoy será su pago final. Nos dieron 2 jeringas. Una para mí. Una para el chavo. El líquido era espeso, oscuro, casi negro. Olía a óxido. A carne podrida. A muerte. Es la última dosis, Kiko. Dijo el chavo, con una voz que ya no era suya, sino una mezcla de ecos y gritos lejanos. Yo temblaba. Las lágrimas me caían solas. No por miedo, sino porque dentro de mí aún quedaba un recuerdo. Un juego. Un balón. Un patio lleno de vida. El sol en la cara. Mamá peinándome. Pero eso ya no existía. El chavo se inyectó sin pensarlo. Su cuerpo se sacudió violentamente. Se retorció en el suelo, los ojos blancos, la boca llena de espuma. Se le partieron los dientes de tanto crujir la mandíbula. Sangre le salía de los oídos. Yo grité su nombre, pero no respondía. Corrí hacia él, lo tomé de los hombros. Chavo. Chavo, no te vayas.
Pero entonces vi algo. Algo dentro de sus pupilas. Un rostro. Un rostro que me sonreía. El mismo que vi la primera noche en el callejón. Era él. El que nos entregó la primera bolsita. Y su voz surgió dentro de mi cabeza. Tú también, Kiko. Ya no hay vuelta atrás. No sé por qué lo hice. Tal vez por cobardía. Tal vez porque ya no había salida. Tomé la jeringa y la clavé en mi cuello. El dolor fue inmediato. Como fuego líquido. Sentí que mi piel se derretía, que mi corazón latía como si fuera a estallar. Me caí de espaldas, y todo se volvió rojo. Un rojo oscuro, espeso, caliente. Sangre brotaba de mis ojos, de mi nariz, de mis poros. Mi cuerpo se arqueaba como una rama quebrándose. Y entonces lo vi. El chavo. También sangraba. Pero reía. Reía como un niño al que le dan un juguete nuevo. Aunque sus costillas ya se veían, y su cara era una calavera cubierta de piel muerta. ¿Jugamos, Kiko? Su voz se escuchó por última vez. Después, solo vino la oscuridad. Y el silencio. En la vecindad, nadie volvió a vernos. Nuestro barril quedó vacío. Nuestro cuarto, sellado con olor a muerte. Y cuando cae la noche, algunos vecinos dicen escuchar risas. Risas que no deberían estar ahí. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.